De vuelta estamos con A Profundidad. Bienvenido nuevamente a su programa A Profundidad. No se olvide de dejar sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias en las redes sociales que están saliendo en la parte de abajo de su televisor para escucharlo, para poder saber ustedes qué opinan de este programa. Hoy conversamos con el licenciado Javier Ordinola. Él es asesor y consultor en materia electoral y estamos hablando de las reformas electorales que aprobó la Asamblea. Licenciado, como hablábamos anteriormente y decíamos que estas reformas son un cambio importante y usted señalaba que aunque no se avanzó con las recomendaciones un 100%, sí se introdujeron muchos puntos que han sido relevantes y van a ser de mucha diferencia en esta elección, ¿verdad? Sí, definitivamente. Esta situación o esta coyuntura abre la posibilidad de que existan más candidatos a puestos de elección. Yo siento que en esta ocasión el ciudadano que no está inscrito en partido político está viendo una posibilidad. De repente vemos que se está atreviendo a ser parte de la competencia. Si bien es cierto la regulación, digamos que no es equitativa o que no pone en condiciones de igualdad, siento que lo que se ha hecho ha traído como consecuencia que el ciudadano puede atreverse, se está atreviendo, se está postulando y entra a la competencia. Y definitivamente eso es positivo para la democracia porque el abanico de la oferta electoral se abre. Y eso es beneficioso para nosotros porque no estamos encerrados en el grupo de partidos que siempre habíamos visto, sino que el abanico de oportunidad, y ojalá, porque debo decir que hay una demanda de inconstitucionalidad contra aquel artículo que limita hasta 3 candidatos por libre postulación por cargo, que se presentó en la Corte, y estamos a la espera que la Corte se pronuncie con relación a eso. Yo particularmente siento que eso sería positivo, porque efectivamente así pudiera haber de repente más igualdad de condiciones y no estuviéramos viendo este tema de candidatos que en un momento determinado decidieron y ahora están renunciando porque se están dando cuenta que la situación, sobre todo financiera, para la consecución de firmas no es del todo fácil, ¿no? Claro. Pero sí hay normativa positiva y que siento yo que en esta ocasión están siendo de convencimiento del ciudadano para poder atreverse y ser parte de la competencia electoral. Ya, hay un tema que creo que no debemos pasar por alto y es estos candidatos que a pesar de estar en un proceso de juicio por malos manejos o lo que se quiera llamar, van a tener fuero electoral. Y sería interesante preguntarnos qué posibilidad puede tener, por ejemplo, el expresidente Martinelli para correr a una posición política, como se ha señalado que él aspira a correr como candidato a alcalde por su partido. ¿Cómo es eso? Bueno, el señor Martinelli, a juicio mío, la única imposibilidad que tiene para ser candidato es para el cargo de presidente de la República, porque no hay aquí la reelección no es directa, sino que hay que esperar 2 periodos presidenciales para poder, en el caso particular de él, que pueda correr. Sin embargo, para el puesto de alcalde yo no veo ningún impedimento, porque a pesar de que él está en estos momentos siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia, él no ha sido condenado. Ya, pero la Constitución, y en el caso de él que estuvo fuera más de 2 años del país. Igual, lo que pasa es que sí, porque él no ha hecho un cambio de residencia. Ajá. El requisito es ser residente, en el caso de alcalde, si mal no recuerdo, en la circunscripción 1 año antes de la elección, pero esto guarda relación
con el tema de su aparición en el padrón electoral. Y el tema de residencia es un aspecto que también el Tribunal Electoral reglamenta. Para los casos de los candidatos deben tener vínculos con la circunscripción en donde él pretende ser candidato. Y fíjese, si pensamos que el hecho de que él haya estado en Miami por más de un año, él pudiera cumplir cualquiera de estos vínculos sin ningún problema, porque, por ejemplo, uno de los vínculos es haber nacido en el lugar, tener negocios en el lugar, visitar el lugar con frecuencia, haber estudiado en el lugar en donde se pretende ser candidato. No todos, cualquiera de ellos. Tiene que haber 2 vínculos. Y ya hay más de 2 ahí. Y el Tribunal Electoral acepta los vínculos. Y por eso yo soy del criterio de que él no tiene ninguna imposibilidad para correr, por lo menos para candidato como alcalde. O sea, mientras no ha sido condenado, puede hacerlo. Exactamente. Igual el resto de los otros candidatos como Francolini, el resto. Efectivamente. Así puede ejercer. Sí, es correcto. Mientras ellos no han sido condenados, porque otro de los requisitos es no haber sido condenado por delito por más de 5 años, con pena privativa de libertad de 5 años. Entonces, ese es un elemento que por ahí a veces se está discutiendo. Hay quienes dicen que no puede ser, pero yo soy del criterio que él tiene toda la posibilidad de poder ser candidato, por lo menos a la alcaldía. Y estamos seguros que si el señor Martinelli llega a ser candidato, va a salir definitivamente, nos guste a alguno o no nos guste a otro. ¿Ve? Va a salir definitivamente porque lamentablemente el impacto público que él está ahora mismo dando está calando, ¿no? Él hábilmente su equipo de abogados lo está victimizando. Y eso ellos le van a sacar provecho políticamente. Definitivamente lo veo de esa manera. Sí, definitivamente la estrategia pudiera irse por esa vía, ¿no? Sí. Habrá que revisar o habrá que observar qué estrategias políticas también traerán quienes aspiran a ser candidatos a la alcaldía de Panamá para contrarrestar ese tema, ¿no? Sí. Definitivamente aquí pudiera haber una competencia interesante para esa alcaldía de Panamá. Así es. Ahora, volviendo al tema de lo aprobado por la Asamblea, con esta reforma se logra la transparencia de los fondos para el financiamiento de las campañas. ¿Se logra, o por lo menos, aumentar esa transparencia? Aspiramos a eso, aspiramos. Como son elementos novedosos, definitivamente tenemos que ver en la práctica cómo resulta. Por ejemplo, un cambio interesante en el tema de transparencia es que con antelación no se publicaba la lista de donantes. El candidato tenía la obligación de entregarlo en sobre cerrado y si había algún proceso que guardaba relación con eso, entonces los magistrados entregaban ese sobre, ya sea al agente de instrucción o a un juez que estuviera procesando algún caso en particular. Pero ahora no. Ahora van a tener la obligación de 15 días después de la elección de dar toda la lista de sus donantes y esta lista de donantes va a ser publicada en el sitio web del Tribunal Electoral. Entonces, este va a ser un elemento de transparencia que vamos a ver cómo funciona en esta elección, ¿no? Claro. Vuelvo y repito, el Tribunal Electoral algo positivo que ha tenido es que cada vez que culmina una elección abre un proceso de renovación de la legislación electoral, revisando qué falló, revisando qué salió mal y efectivamente también trayendo experiencias de otros países para mejorar la democracia electoral panameña. Claro. Hace una semana se firmó un pacto de ética digital. ¿Exactamente de qué se refiere? Bueno, eso lo que trata de evitar es de que no haya campaña sucia en las redes sociales que se han convertido, dicho sea de paso, en un elemento que va a haber que tener o que va a haber que considerar mucho, porque ya no necesariamente la propaganda electoral puede darse a través de los medios normales, sino que, por ejemplo, el Instagram, el Facebook,
el Twitter van a ser elementos muy importantes en esta ocasión en la elección del año 19. El compromiso que se está adquiriendo con la firma de este pacto digital es efectivamente no traer propaganda sucia y propaganda engañosa a través de los medios digitales. ¿Y existe la capacidad en el tribunal para manejar eso? Bueno, ellos han creado una estructura para dar seguimiento a este tema, pero yo siento que el controlar este tema de redes sociales es un tema que va a ser muy complicado, que ha sido complicado para otros organismos electorales en otros países, y el organismo electoral panameño no va a escapar a esa realidad. Pero vamos a ver cómo se da la experiencia. Ya, a nuestro juicio, ese manejo tiene que contar también de ambas partes, tanto de los partidos, los candidatos, pero se habla de un pacto ético. Eso da a entender que no va a haber nada que obligue a la persona a hacerlo so pena de algo, porque se habla de ético. Correcto. Es prácticamente voluntario. Es así, ¿verdad? Es similar a las firmas del pacto ético electoral que ha habido, que con ella se trata de comprometer a los candidatos a no hacer campaña sucia. Entonces, el tema del pacto ético digital es lo mismo, pero para efectos de las redes sociales. Evitar publicidad engañosa, publicidad, digamos, sucia, para evitar eso. Y efectivamente, tiene que haber el compromiso de no hacer ese tipo de propaganda. Si ese compromiso no existe, pues definitivamente pues no veremos una campaña como la que aspiramos, una campaña con propuestas, una campaña positiva. ¿Y este pacto fue firmado ya por todos los actores o está en ese proceso? Yo creo que está en ese proceso. Entiendo que el magistrado Alfredo Junca es el que está... El que está detrás de él, de parte de los magistrados, ¿no? Sí, es el que tiene la voz cantalante, digamos, con relación a este tema. Y efectivamente nosotros hemos visto que él mismo ha sido firmado por varios candidatos ya a puestos de elección, sobre todo presidenciales. Claro. Resumiendo estos puntos que hemos abordado con lo que aprobó la Asamblea, estas reformas evitan el clientelismo político. Se aspira a eso, se aspira de que en alguna medida ese clientelismo sea eliminado, pero puede haber cualquier cantidad de normativa que trate de evitar este tema del clientelismo, pero si el ciudadano no está claro cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, y efectivamente por una bolsa de comida, por un regalo, por una hoja de zinc, entrega su voto, entonces seguimos mal. Yo siento que para eliminar el clientelismo tenemos que educar más al ciudadano en hacerle ver de que efectivamente él es el que elige, él es el que tiene el mango o la sartén por el mango, y que un elemento como sea un regalo, un dinero, no sea algo que vicie su intención y su voluntad de votar. Clientelismo versus conciencia de voto. Es correcto, es correcto. Sí, porque realmente el electorado tiene que establecer realmente qué es lo que él desea y cómo quiere cambiar este país. Efectivamente. La única manera es poniendo a los mejores hombres y mujeres en la Asamblea Nacional. Así es correcto. Porque no hay otra manera. Así es. Al menos que nos tomemos las armas, y no estamos para tomarnos las armas. Este es un país democrático y la vía para hacer cambio la tenemos pronto en el año 2019. Para ir cerrando y aterrizando esta conversación, ¿qué piensa usted del voto joven? ¿Cómo incidirá en esta elección del 2019? Bueno, un alto porcentaje del padrón electoral, si mal no escuché, creo que hay un 30% de jóvenes que van a votar
en esta y elección. Y ese 30% puede decidir una elección. Por supuesto. Como quiera que el sistema de voto presidencial es de mayoría simple en Panamá, y hemos visto a veces procesos electorales en donde quien ha sido electo con un porcentaje no de mayoría como se quisiera, y con porcentajes que pueda determinarse que efectivamente ganó de manera cómoda. Ese voto joven va a ser fundamental. Sí, las diferencias en las últimas elecciones cada vez son menores, sí, entre el primer candidato y el segundo. Sí, pudiéramos decir que la elección del señor Martinelli, que llegó hasta un 60%, fue una situación muy excepcional. Sí. Pero, por ejemplo, el expresidente Valladares ganó con un 33%. La presidenta Mireya Moscoso con un 45%, el expresidente Torrijos con un 47%. Entonces, son porcentajes que el segundo que le sigue la diferencia no es muy grande. Entonces... ¿En el caso de Varela? En el caso de Varela también fue un porcentaje, estrecho, yo creo que no llegó ni al 6-7%. Muy estrecho. Entre él y el señor José Domingo Arias. Entonces, y como en Panamá no hay segunda vuelta electoral, que de repente es un tema que pudiéramos abordar en otro programa y que sería interesante ver si en nuestro país pudiéramos traerlo. ¿Usted considera que eso es sano? Yo siento que sí, pero mientras exista, por ejemplo, la posibilidad de hacer alianzas preelectorales, mientras el voto en Panamá no sea obligatorio, porque el voto en Panamá no es obligatorio, como existe en otros países. Claro. Siento que la segunda vuelta pudiera legitimar más a quien sale electo, pero es un tema que genera discusión. Que hay que profundizar. Que hay que profundizar y que hay que analizar si efectivamente es conveniente. Sí, tocándole el tema del voto a la juventud, me preocupa que en la elección pasada y la tras anterior, muchos votos de la juventud se fueron porque era el que salía en la televisión, porque era el de la cara más bonita o porque era la muchacha. Entonces, realmente en esta elección los jóvenes tienen que aportar un diferenciador, votar a conciencia y entendiendo que ellos pueden hacer el cambio en nuestro país. Licenciado, le doy muchas gracias por haber acompañado en esta conversación sobre la reforma electoral. Este ha sido nuestro programa A Profundidad. Esperamos sus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales y nos veremos en una próxima reunión. Investiguemos, analicemos a profundidad.